Finalmente, debe tenerse en cuenta que la Ley de Sociedades establece que únicamente procede la emisión de nuevas acciones cuando las anteriores ya están totalmente integradas y suscriptas, norma que acentúa el principio de intangibilidad del capital social y la trascendente función de garantía respecto a los acreedores que ya señalara dentro de las características anteriores. Así como hablé del supuesto del aumento de capital, corresponde hablar del supuesto de reducción de capital. En la reducción se ve afectado básicamente el interés de los acreedores, ya que se reduce la garantía que la cifra de capital ofrece. En este caso, también vamos a limitar, conforme a la ley, los supuestos en que puede operar dicha reducción. La ley prevé dos tipos de reducciones de capital: la reducción voluntaria o la reducción por pérdidas. En la reducción voluntaria nos encontramos frente a la devolución por la sociedad de los aportes que hicieran los accionistas en ocasión de la suscripción de las acciones. Atento que se produce una reducción del patrimonio neto con causa en la devolución de los aportes irrevocables, la ley le otorga a los acreedores el derecho a oponerse a esta reducción. Y en su caso, y si esto ocurre, estos acreedores deben ser previamente desinteresados a fin de continuar adelante con este procedimiento. En cuanto a la reducción por pérdidas, puede ser también voluntaria o puede ser obligatoria o forzosa. Es voluntaria cuando lo que determina la asamblea de los accionistas es restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto. Y es forzosa u obligatoria cuando las pérdidas insumen las reservas y el 50% del capital social. En el caso de las sociedades abiertas, existe una exigencia adicional para que se proceda a la reducción voluntaria, que es que se debe requerir la autorización previa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Para ello, las sociedades deben remitir la explicación de los motivos que tiene el directorio para proponer esta reducción y el detalle de la composición del patrimonio neto anterior y posterior a la reducción. De esta manera, la Bolsa tiene la oportunidad de analizar los fundamentos de la compañía y el compromiso que tendrá que formular la misma en el sentido de que ningún accionista minoritario perderá su condición de tal como consecuencia de este proceso de reducción. Las acciones, dijimos, confieren a su titular la calidad de socios y fijan la medida de su participación en la empresa, sus derechos, sus cargas y sus obligaciones. Las acciones reúnen todas las cualidades de un título valor y en ese sentido remite la Ley de Sociedades en su normativa. Por otro lado, si bien las acciones deben tener siempre el mismo valor nominal, el cual tiene que estar representado en moneda de curso legal, la sociedad puede emitir acciones que confieran distintos tipos de derechos. Cuando hablamos del valor de la acción, nos podemos referir a tres tipos de concepto. Por un lado, es el valor nominal, al que ya nos referíamos, que es un concepto con un alcance jurídico. Podemos referirnos al valor libros. El valor libros es una noción contable, surge de la relación entre el patrimonio neto de la sociedad y la cantidad de acciones emitidas. O podemos referirnos al valor de cotización. Se trata de evidentemente una noción financiera y tiene que ver con justamente cómo se valora esa acción en el día de hoy en el mercado en el cual está cotizando. Las acciones pueden ser clasificadas de diversas maneras. Vamos a utilizar algún tipo de clasificación a la cual le podamos dar utilidad. Por ejemplo, por los derechos que confieren. Podemos estar entonces ante la presencia de acciones ordinarias o acciones preferidas. Las acciones ordinarias son definidas como aquellas que carecen de preferencias patrimoniales. Generalmente confieren a su titular un voto
que es la tendencia moderna en materia de derecho corporativo. Pero también pueden existir acciones de voto múltiple. Recordemos que la ley autoriza que las sociedades emitan acciones que confieran a su titular más de un voto, hasta 5 votos como máximo, ¿sí? Pero son incompatibles las preferencias en cuanto a derecho de voto con las preferencias patrimoniales. En cuanto a las acciones preferidas, son aquellas que confieran a sus titulares determinados derechos o preferencias patrimoniales que pueden asumir diversas modalidades. Por ejemplo, pueden otorgar el cobro preferente de las utilidades, una participación adicional en las ganancias, como puede ser un derecho a un dividendo fijo, una preferencia en la cuota de liquidación. Estas ventajas de orden patrimonial le dan a su tenedor más que la característica de un accionista, casi las características de un acreedor de la sociedad. Y generalmente contienen una cláusula de rescate o de amortización a favor de la propia empresa que las emitió. Es por ello que estas acciones pueden carecer de derecho de voto, como para compensar esta preferencia patrimonial. Este derecho de voto se recobra en determinados supuestos. Ante el tratamiento de determinadas circunstancias fundamentales para la vida de la sociedad, durante el tiempo que se encuentren en mora en recibir los beneficios que constituyen su preferencia, o en caso que cotizaren en bolsa y se suspendiere o retirare la cotización de la empresa por cualquier causa. Otro criterio para la clasificación de acciones puede provenir de su forma de circulación. Así tenemos que existen acciones al portador, que son aquellas que pueden transmitirse por la simple tradición del título, sin necesidad de instrumentación ni de formalidad alguna. Acciones nominativas endosables son aquellas transmisibles por endoso y que circulan libremente, no obstante lo cual su titular puede hacer valer sus derechos mediante la inscripción en el libro de registro de acciones de la sociedad. Son de uso infrecuente. Las acciones nominativas no endosables son aquellas que pueden ser transmitidas por cesión mediante instrumento público o privado y asimismo requieren inscripción en el libro de registro de acciones. Merece destacarse las acciones escriturales. La ley 22.903 introdujo la institución de acciones escriturales. Así establece que el estatuto puede autorizar que todas las acciones o alguna de sus clases no se representen en títulos. En tal caso, deben inscribirse en cuentas llevadas a nombre de sus titulares por la sociedad emisora en un registro de acciones escriturales al que se le aplica el artículo 213 en lo pertinente, o por bancos comerciales o de inversión o cajas de valores autorizadas. La otra parte sustancial de esta exposición versa sobre los derechos que corresponden a los accionistas. La titularidad de las acciones otorga a los accionistas derechos tales como el derecho a voto. El ejercicio de este derecho está conferido específicamente por la Ley de Sociedades y es la forma en que el accionista puede expresar su voluntad a través del órgano asambleario. Este derecho tiene la característica de ser intransferible, es decir, pertenece al accionista por su calidad de tal. Además, debe ser pronunciado en forma espontánea y emitido con pleno conocimiento de los problemas en discusión.